Ejecuciones de mujeres en Irán por no usar el velo. Dictaduras totalitarias como Corea del Norte. Persecuciones contra minorías en China. Cientos de miles de civiles asesinados por el régimen sirio. Pero entre 2015 y 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 229 resoluciones respecto a países específicos, de las cuales 154 estaban centradas en criticar a un mismo país, Israel, y 75 respecto al resto del mundo. Es decir, todos los países del mundo combinados fueron menos criticados por la Asamblea General que Israel, la única democracia del Medio Oriente. ¿Cómo puede ser? Lamentablemente, la ONU, el principal organismo internacional, ha llegado a un abismo moral inaudito. De los 193 países miembros de la ONU, solo 44% son países considerados libres. El otro 56% está integrado en gran parte por países donde se llevan a cabo las más horribles violaciones de derechos humanos. En algunos foros de la ONU, la situación es aún más vergonzosa. Por ejemplo, el año pasado, el 70% de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU eran países no libres. Es decir, el Consejo encargado de proteger los derechos humanos, integrado abrumadoramente por quienes violan sistemáticamente los derechos humanos. No es de extrañar que entonces países como Irán sean designados para presidir foros del Consejo de Derechos Humanos. El colmo de la ironía. Cuando un organismo internacional, basado en el voto igualitario de cada país, está integrado en su mayoría por países no democráticos, es una receta para el desastre. Prácticamente cualquier resolución propuesta en la ONU contra Israel, el único lugar del Medio Oriente donde las minorías gozan de plenos derechos, hay elecciones realmente libres y hay libertad de prensa, es aprobada de forma automática gracias al apoyo de dictaduras y regímenes islámicos radicales. El ex canciller de Israel, Abba Eban, dijo hace años que si Argelia introduce una resolución declarando que la tierra es plana y que Israel fue quien la aplanó, pasaría con 164 votos a favor, 3 en contra y 26 abstenciones. El resultado es que hoy los organismos, agencias y divisiones de la ONU son utilizadas de forma sistemática como un arma contra el Estado de Israel. Y cuando en el mundo real los ciudadanos israelíes son atacados y masacrados, la ONU mira para otro lado. No es casualidad que después de la peor masacre contra judíos desde el Holocausto, la ONU no haya aprobado ni siquiera una resolución condenando al Hamas, al que ni siquiera considera una organización terrorista, o que el secretario general de la ONU guarde un silencio cómplice y no condene las violaciones y abusos sexuales del Hamas contra las mujeres israelíes. Pero esto viene desde hace años. Por ejemplo, en el año 2016, la UNESCO aprobó una resolución sobre la ciudad vieja de Jerusalén que mencionaba los lugares sagrados para los musulmanes en Jerusalén y omitía que la ciudad alberga el lugar más sagrado para los judíos en todo el mundo. Y también conocido es el caso de UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, que en sus escuelas educa a la desaparición de Israel, que en sus instalaciones escondían infraestructura terrorista y que muchos de sus empleados eran parte o estaban directamente relacionados con Hamas. Esta ceguera moral selectiva que brinda impunidad al terrorismo y condena a la democracia ha permeado también a las llamadas organizaciones de derechos humanos. Y les quiero mostrar un ejemplo. Organismos de la ONU y la prensa internacional han basado centenares de reportes en una organización de derechos humanos específica, Euromed Human Rights Monitor. Esta organización, con sede en Suiza, se autodefine como una organización liderada por jóvenes, independiente, sin fines de lucro, que aboga por los derechos humanos de todas las personas en Europa y en la región del Medio Oriente y el norte de África. Suena confiable, ¿no? Ahora, les presento a Rami Abdou, el chairman de esta organización. El 8 de octubre, horas después de que los terroristas de Hamas asesinaran, violaran y secuestraran a civiles israelíes, Abdou publicó este mensaje en Twitter, glorificando la masacre y pidiendo que la historia de eterno heroísmo y la gloria pura de los terroristas sea transmitida de generación en generación. Y así, de forma constante, Abdou publica mensajes apoyando el terrorismo y no menciona ni por error las violaciones de derechos humanos de los terroristas contra israelíes. O por ejemplo, Mohamed Cheada, director de comunicaciones de esta misma organización, que se toma fotos orgulloso, sonriendo junto al líder de la organización terrorista Hamas, Ismail Haniyeh. Y les pregunto, ¿se puede confiar como fuente de información sobre derechos humanos en una organización que apoya abiertamente el terrorismo más sangriento? Y este mismo patrón anti-israelí se repite en organizaciones de derechos humanos con una larga trayectoria. Por ejemplo, Human Rights Watch publicó hace un par de años un reporte de 217 páginas repleto de acusaciones, mentiras y propaganda anti-israelí. Y mientras el reporte se centró en atacar constantemente a Israel,
nombró a Hamas solo 13 veces y en ninguna definió sus acciones como terrorismo ni a Hamas como organización terrorista. De hecho, en las 217 páginas, los términos terrorismo o terrorista solo aparecen en el reporte citando declaraciones de líderes israelíes, ignorando por completo y dando impunidad al terrorismo palestino en contra de Israel. O por ejemplo, Amnistía Internacional, que en 2022 sacó un reporte de más de 200 páginas sobre la situación en Israel y los territorios, y no mencionó ningún atentado terrorista palestino. Ninguno. Y por ejemplo, no menciona ni una sola vez a la Yihad Islámica Palestina. Cuando sacaron este reporte, algunas de las principales democracias occidentales lo criticaron. Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Canadá, Australia, Holanda, Francia. ¿Y quién lo apoyó? Hamas, la Yihad Islámica Palestina. En fin, dime con quién vas y te diré quién eres. Y así podríamos seguir con innumerables y vergonzosos ejemplos. Cuando el único país de Medio Oriente que respeta los derechos de las minorías, que tiene elecciones realmente libres, que protege la libertad de prensa y la libertad de culto, es el más condenado por estas organizaciones e instituciones, es una mancha moral para las instituciones que deberían estar protegiendo los derechos humanos y en lugar de eso, están funcionando como brazos políticos y propagandísticos de organizaciones terroristas y países antidemocráticos.